Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Radio Stella Maris. Estamos junto a ustedes a través del 630M, a través de www.radiostellamaris.cl y por supuesto con la amplia red de comunicaciones que tiene la línea digital, ¿no es cierto?, a través de nuestra delegación para las comunicaciones del Obispado de Valparaíso. En esta oportunidad estamos con nuestro querido Jaime Bastías. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hans, ¿qué tal? Gusto saludarte, muchas gracias. Siempre vuelvo a mi casa aquí en Radio Stella Maris. Así es, pues su casa es. Siempre muy bienvenido aquí a los estudios de Radio Stella Maris. Agradecemos la producción de Gisela, que está también con nosotros esta tarde, y por supuesto a nuestro gran invitado, como en cada agenda episcopal que es nuestro obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco. ¿Cómo está, Monseñor? Bienvenido. Buenas tardes, es una alegría nuevamente estar con ustedes aquí conversando de todo lo que se puede conversar. Así es, para nosotros por supuesto un gusto mensualmente reunirnos con usted, a conocer la actividad de nuestra diócesis, esta agenda episcopal como le llamamos, y también en el marco del mes que recién ha concluido, como es el mes de octubre, dado que es el mes de las misiones, y qué mejor que conversar con el director nacional de las Obras Misionales Pontificias de Chile, ni más ni menos que es usted además nuestro obispo de Valparaíso. ¿Qué significa para usted ser un misionero y haber estado tantos años, por ejemplo, en misión fuera de Chile, 14 años en Angola, Monseñor? Bien, es verdad, el mes de octubre en muchos países se celebra todo el mes como el mes misionero. Uh-huh. Lamentablemente aquí en nuestro país solamente lo reducimos a un día, el Domingo Universal de Misiones, o el DUM, que le llamamos en Chile. Es un día nomás que celebramos. Muy poco un día. Yo estoy convencido de eso. Que es muy poco un día. Y cuando lo celebramos, porque hay muchos lugares donde se celebra muy light el mes de así el como día. Muy suavemente. Muy suavemente y si se celebra. Ahora, pero perdón, señor, y incluso entrando también en eso mismo, pero tal vez muchas personas, y escuchamos el tema de misionero, una iglesia misionera, aparecen en todos los proyectos. Exacto. Pero usted, por ejemplo, ¿qué nos puede decir? Y antes de entrar un poquito en esa materia, ¿qué es misionar? Bien, si uno busca en la Sagrada Escritura, no va a encontrar nunca la palabra misión. El término misión o misionero, ¿no es cierto?, no lo va a encontrar. Es un término que aparece en el siglo XVI con los jesuitas, que hacía en ese tiempo el mundo se dividía, por decir así, en dos bloques. Los cristianos, el mundo cristiano, generalmente centrado en Europa, y los otros, los paganos, África, Asia, Oceanía, eran los paganos, ¿ya? Ahora, se decía misión, era el lugar donde en este territorio, ¿no es cierto?, pagano, estaba la misión, la casa misionera, donde residían los sacerdotes que iban o los misioneros. Y el misionero era aquella persona que iba a estos lugares para evangelizar, ¿ya? El lugar era la misión. Las personas eran los misioneros. Y los otros eran, pensemos en esa época, eran los paganos, ¿ya? Entonces, de ahí viene misión. Ahora, ¿qué es misionar? Misionar es pasar fronteras, ¿ya? Siempre la misión implica pasar fronteras. En ese tiempo había que pasar fronteras marítimas incluso, ¿no es cierto? Ultramar, las misiones de ultramar. Si uno lee los libros misioneros antiguos, las misiones de ultramar, había que cruzar el océano Atlántico para llegar aquí al continente americano, todo el océano, el mar Mediterráneo para llegar al África, y así todos los océanos. Siempre había que pasar fronteras. La característica de un trabajo misionero es que hay que pasar fronteras. Ahora, antiguamente esas fronteras estaban más lejos. Ahora las fronteras están más cercas, han llegado hasta nosotros, pero no implica no pasar fronteras. Hay una encíclica, Redemptoris Missio, de Juan Pablo II, que todavía es una encíclica muy actual, ¿no es cierto?, donde el Papa habla de dos grandes tareas, la pastoral y la misión. La pastoral es donde se da la tarea de evangelización interna nuestra, donde no necesitamos pasar fronteras, pero la misión implica ir más allá, pasar fronteras. Bueno, el Código de Derecho Canónico incluso habla del tema misionero poniendo un énfasis en lugar donde muchas veces Cristo no ha sido anunciado. Claro. De hecho, si nos vamos al tema canónico, por ejemplo, que también es importante, establece efectivamente esto de pasar las fronteras de una lógica de un lugar nuevo. Claro. ¿No? Pero antiguamente eso, o sea, claro. por eso esa es la idea. Ahora,
ese ir a anunciar a Cristo o anunciar a Cristo donde no ha sido anunciado, a veces tenía las fronteras más allá. Claro. Pero ahora las fronteras incluso están aquí mismo, dentro de nosotros. Claro. O sea, con esta movilidad humana actual, donde nos ha llegado gente del Asia, del África, que han llegado hasta nosotros, a veces las fronteras las tenemos aquí mismo, en nuestro mismo barrio. Y usted lo podría hacer como una analogía también a esto que el Papa Francisco ha marcado tanto también de ir a las periferias también, claro, que supera esas fronteras tanto existenciales como geográficas. Como geográficas, claro. O sea, si me quedo todavía en lo geográfico, ¿no es cierto? Han llegado gente no creyente hasta aquí mismo a Chile. Hemos tenido una emigración impresionante, no solamente de gente dentro del continente latinoamericano, sino han llegado gente del África, han llegado muchos asiáticos. Hay un país asiático grande, ¿no es cierto?, que nos ha enviado mucha gente, que necesitamos evangelizarlos y están aquí en el negocio de la esquina. Entonces tenemos que llegar hasta ellos, y para eso tenemos que meternos también en la mentalidad y en la cultura de ellos, no ellos en nosotros. Nosotros, para evangelizarlos, tenemos que meternos en la mentalidad y en la cultura de ellos. Muchas veces, monseñor, tenemos, como decía Jaime delante, fronteras dentro de nuestros mismos sectores, nuestra misma ciudad. Por ejemplo, Valparaíso tiene sectores de pronto muy distintos que se generan ciertas fronteras. Nuestra misma región de Valparaíso y diferentes lugares también de todo Chile tiene fronteras dentro del mismo país que son súper marcadas. Y de verdad es que ahí es donde también hay que hacer una misión, como dice usted, más allá de las fronteras entre países, digamos. Dentro del mismo Chile también tenemos fronteras que pasar, ¿no? Tenemos muchas fronteras. En Chile, o sea, yo observo Chile desde una perspectiva también de fe. Chile tenemos un montón de fronteras que yo llamo las fronteras invisibles. Por ejemplo, lo urbano y lo rural. Una persona que tiene una cultura urbana es muy diferente a una persona que tiene una cultura rural. Así es. Ahí hay una frontera. Voy a hablar de Santiago, ¿no es cierto? Porque siempre se habla de Santiago. Están las fronteras de los barrios. Dicen que de la Plaza Italia para arriba hay una frontera. Hay de la Plaza Italia para abajo. Plaza Baquedano ya es una frontera. Claro, entonces ahí tenemos un montón de fronteras. Tal vez no tenemos que usar el pasaporte, ¿no es cierto? Nos sirve la misma cédula de identidad, pero son fronteras. Es muy diferente. Aquí podría ser la gente de Valparaíso, la del plano, y la gente de los cerros, ¿no es cierto? Aquí tenemos fronteras. Y ya que estamos hablando de esas fronteras, monseñor, usted como obispo, ¿no es cierto?, hoy día de Valparaíso y director también nacional de las obras misionales pontificias de Chile, tuvo una experiencia súper potente, muy importante, que ya lo decíamos al comienzo de la conversación, que es haber estado como misionero, ¿no es cierto?, en Angola durante 14 años. Es harto tiempo. ¿Qué significó para usted todos esos largos años, 14, ¿no es cierto?, fuera de Chile, en Angola, ayudando, trabajando en esta misión? Mira, sí, cuando me fui a Angola, yo me fui para no volver, para siempre. Ya, o sea, sabía que iba a venir para encontrarme con mi familia para épocas de vacaciones. Si necesitaba médico iba a poder volver a Chile. Pero estuve trabajando, sí, es verdad, 14 años. Regresé a Chile después de 14 años porque la misma congregación a la cual pertenezco me pidió que regrese a hacer un trabajo específico aquí en Chile y por un tiempo determinado. Con la idea y con el compromiso de yo regresar nuevamente más tarde para Angola. Yo estaba en Angola. ¿Cómo fue la experiencia de misionar en Angola, un país tan distinto a Chile, por ejemplo? Mira, fue potente. ¿Fue difícil al comienzo? Sí, al principio, porque uno llega a un país con unas culturas totalmente diferentes. Yo fui inmediatamente enviado a trabajar al interior, a la parte rural, a las aldeas. Yo trabajaba en las aldeas. Claro, mi primera misión, el pueblito donde yo estaba eran 10 casas. Y de ahí teníamos que atender más de 100 aldeas. ¿Ya? Eran pura aldea como uno de los que ven en las películas a veces. Los reportajes ahí en National Geographic, cosas así. Nosotros éramos 2 misioneros y había 4 religiosos también adscritos a esa misión. Y de ahí atendíamos 100 aldeas. La parte catequesis, la parte litúrgica, la parte sacramental, pero también nos preocupamos de la promoción humana. Ya teníamos, sobre todo las hermanas veían la dimensión de la salud, ya atendían la salud. Nosotros siempre cuando teníamos que ir a una aldea, iba un padre y una hermana.
El padre se preocupaba de cuando llegamos a la aldea, de todo lo que era la vida interna de la comunidad eclesial. Y la hermana en paralelo veía todo lo que era la salud de la gente, ¿ya? Entonces ella llevaba su cajita con medicamentos, cosas así para ir atendiendo a la gente. ¿Cómo fue, monseñor, lograr el desarrollo de esas misiones en un entorno cultural tan distinto al nuestro, a su origen, por ejemplo? Sí, bien, hubo un hecho bastante, una experiencia bastante positiva al inicio, que al principio a mí no me gustó, pero viéndola con la perspectiva del tiempo, creo que fue espectacular. Yo llegué y en la misión me dijeron, mira, estamos contentos que llegases, necesitábamos que vinieses, todo el asunto, porque somos muy pocos, bla, 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 todas esas cosas. Ya, yo contento. Pero vas a estar un año de monaguillo de uno de los dos padres. Yo quedé así. Yo no vengo a esto. Claro, yo quiero hacer más. Claro, yo quiero hacer algo más. Ya, entonces, donde iba el padre, iba yo. Y allí yo aprendí a relacionarme con la gente en las aldeas, a ver las problemáticas. Había problemas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien concreto. Había la poligamia. Yo no estaba acostumbrado a ver eso. A ver eso. Y un cristiano no puede, si uno acepta ser cristiano, no puede vivir en poligamia. Entonces ahí se armaban los dime y diretes, ¿no es cierto? A veces peleaban entre el hombre que quería ser cristiano y las esposas, se armaba la tole. Y yo ahí tratando de esconderme porque no sabía cómo enfrentar la cosa. Pero toda esa experiencia, ir acompañando, viendo cómo el sacerdote actuaba, después cuando yo me largué solo, me sirvió mucho. Es decir, había el otro elemento. Le sirvió mucho ese periodo, entonces, de aprendizaje ahí como de oyente, digamos. Claro. Las comidas, cómo es la comida, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que a mí desde chico nunca me gustó el contre de la gallina. Sí. Ya, y cuando llegamos a una de las primeras aldeas que fui a conocer, comienza a servir el almuerzo después de toda la reunión, después de toda la misa, todo el asunto, y comienza a servir los platos y veo que el contre va para el padre. Qué bueno, la que me salvé, dije. De la que me salvé porque no me gustaba. Claro. Eran las peleas con mi abuela, porque mi abuela siempre preparaba el contre. Ya, qué bueno. Pero el padre toma el contre, lo divide en dos y me lo pasa a mí. Yo digo, no, gracias, padre. No se preocupe. Y el contre comenzó a ir para allá y para acá. Y después, cómeme. Me lo tuve que comer. Y no dije nada en ese momento porque... Calladito, ¿no? Calladito, ¿no es cierto? Otro aprendizaje nuevo. Claro, entonces ahí fue que después cuando íbamos de vuelta los dos en el auto, le dije, padre, ¿por qué me obligaste a comer eso si a mí nunca me ha gustado? Entonces él me dijo, mira, ese órgano, el contre, ¿ya? Se lo dan al superior de la mesa. Y me lo dieron a mí porque yo era el superior. Solo que yo frente a ellos lo dividí y compartí mi ser superior contigo para que te respeten a ti. Era un acto. Un gesto, claro, así un gesto de darle importancia en este caso, claro, a usted, digamos. Que yo venía llegando. Exacto. Y al final le agarró el gustito al contre. Después una vez después, venga mi contre. No, una vez no me lo pusieron y yo dije, ¿y dónde está el contre? ¿Qué pasó? Claro, y apareció el contre en mi plato. Pero esas cosas se va aprendiendo, claro, en ese enculturación, el proceso de enculturación. Estamos conversando con nuestro obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco, quien además es director nacional de las Obras Misionales Pontificias de Chile, aquí en Estela Maris, a través también de la señal, ¿no es cierto?, digital, que nos acompaña en imagen, en video y en audio de la Dirección de Comunicaciones, en este caso la Delegación de las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Sigamos compartiendo con nuestro obispo. Lo que pasa es que yo varias preguntas salen de esto, porque por supuesto también con esos 14 años ahí y también por su congregación, monseñor, es una voz autorizada para hablar del tema misionero. Por ejemplo, ¿quién cree usted? Porque existen los carismas en la iglesia, pero ¿cuál es el carisma o las características que tiene alguien, por ejemplo, para ser misionero? Si alguien que nos está escuchando, nos está viendo, dice, oye, yo podría, por ejemplo, ir al África o a Centroamérica o a Oriente, ¿cuáles son los elementos que usted considera importantes? Vamos a ver. Hablamos hace un momento atrás,
¿no es cierto?, de que las fronteras están más cerca, ¿ya? Están aquí dentro de nuestro país, incluso de nuestro barrio, ¿ya? Ahora, pero podríamos hablar de ir afuera, a territorios adyentes, ¿ya? África, Asia. Una persona que es misionera, una característica que tiene que tener es que sepa escuchar, ¿ya? Sepa ponerse en el lugar del otro, sepa tratar de comprender la cultura del otro, busque descubrir lo que en misionología se llama, y en teología, las semillas del verbo en la otra cultura. No que esté cerrado en un dogmatismo cuadrado, sino que sea capaz de abrirse a las otras culturas, descubrir las cosas positivas que tiene la otra cultura, ¿no? Que sea capaz, si va a ir al África, sentarse en el suelo en torno a la hoguera y a conversar. Muchas veces uno no es que hable todo el tiempo de Dios, a veces estar sentado ahí, acompañar a la gente. A mí me tocó vivir en un país en guerra, ¿ya? Nosotros estábamos allí acompañando una sociedad que vivía una guerra civil, una cruenta y larga guerra civil. Y nosotros estábamos allí simplemente acompañando. A veces no podíamos hacer mucho, a veces ni nosotros teníamos casi para alimentarnos. Pero el hecho de que la misión y el misionero estuviese allí, para la gente le implicaba una seguridad. Entonces, estar con la gente. El misionero tiene que sentarse en torno a la hoguera. Hablo desde la experiencia africana. En Asia será en torno al té, no sé. Pero en África, sentarse en torno a la hoguera y conversar con ellos. En torno a la hoguera y conversar con ellos. Conversar de todo, de la luna, de la estrella. Y tratar de comprender. A veces al inculturarse, a veces hay que contar historias. Entonces ellos van contando historias y uno tratando de comprender la historia, porque ellos le dan mucha vuelta para una historia. Y tratando de captar también lo esencial de toda esa historia. Es conversar, estar, darse el tiempo. No podemos cuantificar todo con números. Ahora, padre, porque usted decía, y le preguntaba un poco las características y todo, usted hablaba de que existen diferentes dimensiones misioneras, ¿no? Pero también la iglesia hoy día está llamada a ser misionera. ¿Por qué? O sea, usted nos hablaba al comienzo que este es un concepto que comienza por ahí por el siglo XVI con los jesuitas y sus misiones. No es un concepto un término más bien que podamos encontrar en la Biblia. Pero ¿por qué la iglesia está llamada a ser misionera? ¿En qué nos compete a todos nosotros, como miembros de la iglesia, todos, el tema misionero? En primer lugar, somos llamados a ser iglesia porque debemos estar en movimiento. Ya un movimiento centrífugo, no centrípeto. Durante mucho tiempo, estamos hablando siglos atrás, la iglesia siempre estaba esperando, sentada en los templos esperando que la gente venga. Ya un movimiento centrípeto. ¿Ya? La iglesia, y cuando hablo de iglesia, hablo de todos, nosotros estamos llamados a salir de nosotros mismos con un movimiento centrífugo, ir al encuentro del otro. Por eso debemos ser misioneros, para ir al encuentro del otro. ¿Ya? No sé si ahí responde tu pregunta. Ir al encuentro. Si eso es lo importante del misionero. El misionero es aquel que va al encuentro del otro. Y en ese contexto de las misiones, monseñor, de pronto podemos imaginarnos que para misionar hay que ir a Sudáfrica, hay que estar en África, en lugares así muy distantes, muy lejos. Pero a lo mejor tenemos que hacer misión aquí más cerca que lo que uno se imagina. ¿Podemos hacer misión en lugares cercanos como nuestras parroquias, nuestras comunidades, monseñor? Lo que yo decía, las fronteras se han acercado a nosotros. Han llegado muchos extranjeros. No lo podemos negar. Tenemos, por ejemplo, mucha gente de China. Están en nuestros barrios, están en nuestra misma cuadra. Aquí al lado de la radio, de hecho, el local de nuestro vecino es chino. ¿Ve? Entonces, ir al encuentro de él, hacernos amigos, darle la acogida. Ellos no son cristianos, ¿no es cierto? Darle la acogida y después ganarse la confianza de ellos. Y de ahí, poco a poco, ir comenzando el diálogo. Esto nosotros no podemos hacer una carta gang, no sé cómo se hace en una empresa. Cada persona es diferente, cada pueblo es diferente, pero ir acercándonos a ellos, ganando la confianza de ellos, y después, ¿por qué estamos acá? No sé, que ir a hablarle de Jesús y cosas por el estilo. ¿Ya? La misión está acá.
podemos misionar entonces. Sí, no hay para qué ser misionero yendo a tan lejos, ¿no es cierto? A África. O sea, son dimensiones distintas, no podemos excluir eso. Pero también aquí. Pero tenemos misiones importantes que hacer también dentro de nuestro propio país, nuestras comunidades, nuestras parroquias, ¿no? En el fondo, el no estar en estos países más bien mediáticamente conocidos como zonas misioneras, claro, no nos impide a nosotros ser agentes misioneros en nuestros propios contextos. Exacto. Ahora, hay otra forma, también hay varias formas de ser misioneros. En primer lugar, saliendo de las fronteras nuestras. ¿Ya? Lo otro, rezando permanentemente por la misión. Santa Teresita del Niño Jesús fue una monja de claustro. ¿Ya? Y ella rezaba permanentemente por la misión, estaba enterada de todo lo que estaba pasando en la misión, tenía contacto epistolar con misioneros y por eso sabía lo que pasaba en la misión, rezaba por la misión. Hoy es una de las patronas de la misión, es la única, por decir así, actividad de la iglesia que tiene dos patrones: Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. Una dogmática, claro. Entonces ahí tenemos a alguien que no salió. Y segundo, o el tercer punto, como yo también puedo ser misionero, ya que yo no puedo ir a las misiones, colaborar económicamente con la misión. Porque hay que sustentar a las misiones que están allá. Es otra forma de participar en el fondo. Claro, es otra forma. Son las tres formas que yo puedo participar. Voy a aprovechar de contar una anécdota a propósito del tema económico. El hecho de... y mira, Gisela, porque me va a salir un poco la pauta, pero me acordé de que recuerdo que hace bastantes años atrás, en el seminario, un sacerdote que estaba en esta dimensión misionera nos invitó y lo realizamos. Todos los seminaristas nos comprometimos en pagar una cuota mensual. Y con eso se juntó a fin de año y se pudo financiar a un seminarista misionero en África por medio de las obras misionales pontificias. Y eso también fue un gesto. O sea, nosotros nos comprometimos, nosotros que teníamos la posibilidad de formarnos gratuitamente, el seminario no te cobra, y tener todos esos beneficios que también que tiene el seminario, también responder un poquito, de a poquito, mes a mes, y entre todos sumamos y podíamos pagar el monto que salía un año de formación para un seminarista en esos contextos. Siempre hay formas, ¿no? Sin ir, como decíamos, también económicamente, que obviamente es algo muy necesario, también la oración. Ahora, dentro de esos contextos se dio por el tema, nosotros realizamos ese gesto por medio de las obras misionales pontificias. Pero podríamos, señor, tal vez aclarar por qué se llaman así, por qué se declaran pontificia, por ejemplo. Ya, las obras son varias, no es una sola. Son 4 obras. Propagación de la fe, infancia misionera, San Pedro Apóstol y la Pontificia Unión Misionera, la Unión Misionera. ¿Ya? Son 4 obras, por eso es obras. Cada una nació en un momento diferente y con una tarea diferente. ¿Ya? La Unión Misionera, por comenzar por la última, es donde se juntan los sacerdotes, los clérigos, los religiosos para apoyar a las misiones y para formarse misionológicamente. ¿Ya? La Unión Misionera fue fundada por un sacerdote en Italia en 1916 aproximadamente. ¿Ya? Después tenemos San Pedro Apóstol, ¿ya? Fue fundada en Francia en 1890 y tanto, no me acuerdo, no tengo en este momento la fecha exacta, por una joven y con el apoyo de su mamá. Ella se dio cuenta que en las misiones se necesitaba apoyo para formar a los futuros sacerdotes en lugar de misión. Se veía que no era prudente llevarlos a Europa a formarse, sino lo mejor era formarlos en su propio país, pero había que financiarlo. Entonces ella fundó esta obra para conseguir recursos para enviar a los seminarios o a las casas de formación en territorio de misión. Y esa es la San Pedro Apóstol. En 1843 ¿ya? Se fundó la Infancia Misionera. Un obispo de Francia tenía también mucho contacto con
con las misiones. Toda esta gente ha tenido contacto con las misiones, ¿no es cierto? Todos los que fundaron. Este obispo Carlos Forbin Jansson. Y este obispo veía la necesidad de apoyar a los niños. Había, sobre todo en China, que allí se mataban muchos niños. Ya había una forma de rescatarlos, ¿no es cierto? Era creando orfanatos, ¿ya? Si no, había una cosa terrible. Entonces motivó a otros niños, ¿no es cierto?, a rezar por las misiones y a rezar por otros niños y a juntar $1 a la semana, unas chausas, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento la moneda, a juntar una moneda semanalmente para ir en encuentro de los niños. Y ahí creó la infancia misionera. Esto fue en 1843. Y comenzó a crecer en Francia, comenzó a crecer en Europa. Y el primer país donde se fundó fuera de Europa fue Chile. En 1846-47 se fundó en Chile la infancia misionera. Primer país fuera de Europa. Y en Chile, la diócesis, en ese tiempo no era diócesis, en Valparaíso. El primer lugar donde se fundó infancia misionera fuera de Francia fue aquí en nuestra tierra, Valparaíso. A propósito de eso, Jaime, monseñor, el domingo, hace muy poquito, pasado, ¿no es cierto?, 22 de octubre, se celebró, ¿no es cierto?, en la iglesia el Domingo de las Misiones, el DUM. Y 2 días antes, el día viernes, nos vimos ahí porque se celebró, ¿no es cierto?, en el Santuario de los Vázquez, atrás, ¿no es cierto?, en el campus eucarístico, una actividad con la infancia misionera donde participaron muchos niños, muchas niñas de muchos colegios, y eso demuestra, monseñor, el interés, ¿no es cierto?, de los jóvenes por participar, por estar presente, por hacer comunidad. Sí. Déjame terminar un poquito lo otro, porque me faltó una obra. Sí. Perfecto. ¿Ya? Propagación de la Fe fue fundada en 1822. Ya, por Paulina Jacob. También una chiquilla, una joven de 22 años que tenía también preocupación por las misiones, incluso tenía un hermano en las misiones. Y ella comenzó a trabajar para juntar también recursos para enviar a las misiones. Hoy era una laica, nunca quiso ser religiosa. Creó el Rosario Viviente para las misiones, todas esas cosas comenzó a crearlas. Y dio toda su fortuna. Murió pobre, porque todo se fue para las misiones. El año pasado, ella fue declarada beata, en una hermosa ceremonia en su misma ciudad, en Lyon, Francia. ¿Ya? Entonces, por eso son 4 obras. ¿Ya? Respondiendo y continuando la conversación suya, es verdad, tuvimos el viernes antes de las misiones y el mismo domingo encuentros en Los Vázquez. Aquí en la diócesis de Valparaíso han sido tradicionales estos encuentros. Sí, claro. ¿Ya? A mí me tocó cuando antes, yo estoy por segunda vez como director nacional de obras misionales pontificias, pero antes, cuando en mi primer periodo, antes de ser incluso nombrado obispo, yo me tocaba venir aquí a acompañar a los grupos a estos encuentros de infancia misionera en el santuario de Los Vázquez. Y eran bonitos, se juntaban muchísimo. Y con el padre Jaime Fernández. Con el padre Jaime Fernández. El padre Hans. Claro. Y también a lo largo de todo Chile siempre hay encuentros. O sea, también después de ahí de Los Vázquez tuve que salir a un encuentro en Linares. Ya, un encuentro después en el Norte Grande, permanentemente hay encuentros de infancia misionera en el norte, hay por todos lados. Sí, después hubo un momento en el cual como que decayó la infancia, todo lo que es la tarea misionera en Chile, ¿ya? Pero ahora se está nuevamente reactivando. ¿Cómo ve usted la participación, el deseo de estar de las niñas, los niños pequeños, ¿no es cierto? Veíamos chiquillos de 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 años participando con mucho entusiasmo, con muchas ganas, participando, haciendo comunidad. Yo los vi bastante entusiasmados, ¿no es cierto? Era bonito verlos cantar, jugar, ¿no es cierto? Rezar. Yo les hice preguntas y las sabían responder. Durante la misa les hice preguntas y las respondían. Los párrocos que tienen comunidades de infancia misionera reconocen que cuando llegan a la primera comunión estos miembros de infancia misionera
están mejor preparados que los otros que solo hacen la catequesis, porque hay todo un proyecto formativo también. Se complete como una comunidad de vida también, más allá de una forma... Sí. Oiga, Monseñor, y para ir cerrando, una pregunta que me quedó una cosa, tal vez yo debería saberlo, pero ¿por qué se llaman pontificias? ¿Por qué son misiones pontificias? Se llaman pontificias porque cada una era la unión misionera, propagación de la fe, era eso. Pero el año 1922, cuando Propagación de la Fe completó 100 años, el Papa tomó todas estas obras que estaban dispersas, las unió y dijo: esta va a ser mi tarea misionera. A través de eso, de esto, yo voy a vivir mi responsabilidad, voy a expresar mi responsabilidad misionera. El Papa le decía: estas van a ser mis obras, las transformó en pontificio. O sea, tiene una cosa bastante relevante, o sea, en el sentido de tomarnos en serio también, y creo que una bonita invitación para todos nosotros de decir, tomarnos esto con el peso que conlleva también en corresponsabilidad con el Santo Padre. Y nosotros, quienes estamos en obras misionales pontificias, nosotros, cuando digo infancia, no estoy hablando del director nacional, del equipo nacional, ¿no es cierto?, de los equipos diocesanos, sino todo, desde el niño o la niña hasta el anciano, porque también hay ancianos misioneros y enfermos misioneros. Todos somos colaboradores directos del Santo Padre en esto, y eso lo tenemos bien claro, ¿ya? Cuando habla de nosotros el Santo Padre, muchas veces habla de nosotros como sus colaboradores en esta tarea misionera. Y eso, todo miembro de obras misioneras pontificias tienen conciencia de que son colaboradores directos del Santo Padre. Perfecto. Más claro, echarle agua. ¿No es cierto? Bueno, ha sido una conversación bastante clara, ¿no es cierto?, bien directa y con su conocimiento y experiencia a cargo de las misiones en nuestro país, y eso de verdad que nos alegra mucho tener la posibilidad de que nuestro obispo de Valparaíso tenga esa experiencia, 14 años, ¿no es cierto?, en Angola, y que tenga una mirada, una visión distinta a lo que son las misiones, y que la hayamos podido compartir en esta conversación. Obviamente nos va a quedar mucho material para poder conversar y seguir hablando y profundizando. Ha sido una conversación efectivamente muy enriquecedora, pero que también al mismo tiempo, como nos vamos formando, también tenemos mayor responsabilidad tenemos este conocimiento, bueno, ahora hay que ponerlo en práctica en nuestras comunidades, como agentes, y también en el día a día, ¿no? Una responsabilidad de ser agentes misioneros en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, en nuestros colegios, en nuestros trabajos, tener esta dimensión misionera y comprendemos, ¿no?, que es una vocación bautismal que todos tenemos. Nosotros mismos, la misión que tenemos como medio de comunicación, Monseñor. Yo quería agregar una cosa. Nosotros ahora hablamos solamente de infancia misionera, pero está también la unión de enfermos y ancianos misioneros, ya, que es muy fuerte. También tenemos la familia misionera, los jóvenes misioneros, ¿no? Pero en este momento lo que está fuerte también, junto con la infancia, son la unión de enfermos y ancianos misioneros. Ahora, y por último, Monseñor, para cerrar, el lema de este año fue Corazones ardientes, pies en camino. ¿Qué usted podría decirnos respecto a eso que se confronta también con el evangelista Lucas, ¿no? Claro, ese lema que puso el Santo Padre, porque es tan importante esta fiesta que todos los años el Santo Padre nos escribe un mensaje para esta fiesta, y siempre se apoya en un texto bíblico. Y este texto que ahora se apoyó fueron los peregrinos de Maús. Claro. La verdad es que a mí me sorprendió el texto, porque yo lo hemos leído tantas veces, claro, pero yo nunca había hecho una lectura desde una dimensión misionológica, ¿ya? El misionero tiene que tener corazón ardiente. ¿Para qué? O sea, ¿y cómo? Escuchando al Señor. Los peregrinos de Maús, al escuchar al Señor, les ardía el corazón. Estaban escuchando. El misionero, si quiere transmitir a Jesucristo, tiene que escuchar a Jesucristo. Y en esta escucha, el corazón le tiene que arder, ¿no es cierto? De ahí estoy haciendo un resumen de lo que nos decía el Santo Padre, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener una experiencia muy fuerte de Jesucristo, ¿ya? Pero no tiene que quedarse sentado. Tiene que salir, caminar, ir a anunciar. Los peregrinos de Maús no esperaron que llegara el alba para salir a anunciarle a sus compañeros que habían visto a Jesús resucitado, a pesar de los peligros que significaba viajar de noche en ese tiempo,
a pesar de la distancia, después que lo descubrieron, salieron de la casa y volvieron a Jerusalén a contar que habían visto a Jesús resucitado. Y eso es lo que hace el misionero. Sale a compartir su experiencia de Jesús resucitado con los otros. Perfecto. Un resumen de ahí viene. Sí. Corazón No tenía ardiente. idea. Por ejemplo, que el Santo Padre, el que daba el lema, lo encuentro extraordinario. Claro. Pero me hace sentido con esto que usted explicaba, de esta obra misionera pontificia, como una obra directa del Santo Padre. Lo encuentro bastante notable y bueno, siempre se aprende algo nuevo. Y una oportunidad de conversación y aprendizaje que hemos tenido en esta oportunidad. Le queremos agradecer, Monseñor, le queremos dar las gracias a nuestro obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega Velasco, que ha estado con nosotros aquí en esta reunión mensual que tenemos en esta agenda episcopal. Muchas gracias, obispo de Valparaíso, querido Monseñor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Juan, también. A ustedes también por la sintonía. Gracias a quienes nos están viendo y escuchando siempre a través de Radio Estela Maris, toda su plataforma digital y también, por supuesto, la Delegación de las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta pronto.